Texas, 23 de septiembre de 2003. Christina Moore, de 35 años, no llegó a su trabajo. Al no responder a las reiteradas llamadas telefónicas, sus compañeros desde el computer comienzan a preocuparse. Sus compañeros intentaron comunicarse con su esposo. Esa mañana Robert se fue a trabajar temprano y Christina se quedó en la casa con su pequeña hija Gracie. Robert Moore tampoco puede comunicarse con su esposa. Regresa de inmediato a su casa. Cuando llega a su casa, escucha que Gracie está llorando y la encuentra dentro de su cuna, aún con su pijama puesto. La toma en brazos y comienza a buscar a Christina por toda la casa. Finalmente la encuentra en el piso del armario. Toma el teléfono y llama al 911. 911. Hi, I think my wife is dead. Okay. Christina, does she have a history of any problems, sir? No, she's lying on my closet bleeding to death. On a cardiac cold. I think my wife is dead. Nunca había visto algo tan siniestro. Pero la tragedia no termina allí. Ella estaba embarazada. Alguien atacó a Christina en algún momento esa mañana y la mató cortándole la garganta. Nos motivó a dar lo mejor de nosotros, porque no solo se trataba de un crimen, sino de dos. En el caso más importante de sus carreras, los detectives deberán desentrañar las misteriosas pistas hasta poder relacionarlas. Caso cerrado. Silencio quebrado. Mientras el equipo forense investiga la escena del crimen, hallan pocas pistas. No encuentran el arma homicida, huellas dactilares ni ADN. La casa no tenía señales de desorden. No había objetos rotos, ni faltaban cosas, los cajones estaban cerrados, las sillas ordenadas. La puerta estaba abierta y no había signos de entradas forzadas en ninguna parte de la casa. En el baño principal, encuentran una posible pista. Vimos algunas pisadas parciales, una en el piso del baño y otra en la alfombra del baño. Utilizamos un proceso químico para poder verlas claramente. Las comparamos con todos los zapatos de Robert Moore, de Christina Moore y con todos los que habían estado en la escena del crimen para ver si coincidían. No hallaron coincidencias. Deciden enviar la huella al FBI. El FBI tiene una gran base de datos para poder comparar la huella. Les enviamos la información con la esperanza de que pudieran identificarla. A Christina le habían cortado la garganta y no parecía haber signos de forcejeo entre ella y su asesino. Sus ropas estaban bañadas en sangre, pero no estaban desaliñadas ni rotas. Estaba allí tirada. Tenía una falda y una camisa que aún estaba acomodada y abotonada. Estaba vestida y peinada como para ir al trabajo. Solo le faltaban los zapatos. Lo único llamativo es una sola esposa en su muñeca derecha. La otra esposa no estaba. Era del estilo de las que venden en tiendas para adultos. No era como las esposas que usa la policía. Al principio no había nada en la casa fuera de lugar. Luego, Robert nota que el anillo de matrimonio de su esposa no está. Nos dijo que si el anillo no estaba en su dedo, podría estar en un alajero sobre el tocador. Lo revisamos, pero no estaba allí. Ahora sí había un objeto desaparecido. Un inventario revela más objetos desaparecidos. Relojes, anillos y el bolso de Christina con su cartera y también algunos cheques. Aparentemente el móvil es robo. Nos preguntábamos cómo había sucedido, por qué y quién sería el culpable. Los resultados de la autopsia confirmaron que Christina murió debido a las heridas en su cuello y que no presentaba otras heridas. Era claro que había muerto debido a las heridas en el cuello. Debió haber sido una muerte muy dolorosa. Se desangró hasta que finalmente se ahogó con su propia sangre. No hallan evidencias de violación, pero la autopsia confirma algo que la familia de Christina le había contado a la policía. Ella estaba embarazada. También debimos hacerle una autopsia al feto. Ella estaba de aproximadamente 14 semanas. Y supimos que el bebé era un varón. Incluso cuando se enteró de su embarazo, había comenzado a escribir un diario. Eso nos hizo pensar que ella ansiaba tener a ese bebé. La autopsia también revela evidencias.
un trozo de piel en una de las manos de Cristina. Había un trozo de tejido atascado en el nudillo del dedo mayor de su mano izquierda. Ese tejido se conoce como tejido de fricción y es del tipo del que se encuentra en las manos y en los pies. Se pudo extraer ADN de la muestra de piel y se determinó que era de Robert Moore. Los detectives se preguntan si habrá sido verdaderamente un robo o si el asesino habrá armado la escena. Creo que cuando hay un crimen, a menudo es por causas domésticas. Según las estadísticas, cuando uno de los esposos es asesinado, generalmente la otra parte está involucrada. La niña Gracie no estaba herida. No había señales de entradas forzadas en la casa. Por eso pensamos que el asesino sería alguien cercano a Cristina. Para la policía, Robert Moore es el principal sospechoso. Pero hay algo en este caso que no terminan de comprender. Parecían tener un excelente matrimonio. Se habían mudado a Round Rock para trabajar en Derry. También solían ir a la iglesia. Los detectives interrogan a Robert Moore. Él le dice a la policía que ese día se fue de su casa antes de las 6 de la mañana para asistir a una clase de religión y que notó algo extraño al salir. Esa mañana vio una camioneta roja estacionada al otro lado de la calle, a pocos metros de su casa. Y también vio un hombre que tenía un pañuelo en la cabeza. Los detectives también interrogan a la madre de Cristina. Ella se hospedaba con Cristina y Robert y se fue de la casa minutos antes de que Cristina fuera asesinada. Es difícil hablar de esto, pero Cristina era una mujer con carácter, era una mujer muy energética. Era entusiasta, activa y muy disciplinada. Padecía de diabetes desde los 10 años, pero nunca dejó que eso obstaculizara su vida. Incluso tuvo un hijo, lo cual fue su mayor objetivo en la vida. Más tarde esa mañana, la madre de Cristina tenía programado regresar a su casa en California. Había salido hacia el aeropuerto minutos antes de las 6:30 de la mañana. Aún estaba oscuro, era de noche. Ella me saludó desde el hall de entrada. Recuerdo que vi lágrimas en sus ojos y pensé, Dios, volveré para el Día de Acción de Gracias. Entonces salí con el auto y al girar en la esquina, me crucé con una mujer que estaba corriendo. Las luces del auto la alumbraron. Creo que llevaba puesta ropa deportiva oscura. Los detectives ubican a la deportista, quien recuerda bien esa mañana. Ella había salido a correr. Estaba aproximadamente a 2 casas de la casa de los Moore cuando oyó gritos que la asustaron. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a algunas personas. Luego se alejó tan rápido como pudo, pero su aporte fue significativo para identificar el momento del asesinato. Los investigadores creen que el asesinato se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana. Inspeccionan el vecindario en busca de testigos. Hablamos con todas las personas que salían o llegaban al vecindario. Les preguntábamos quiénes eran, dónde iban y si usualmente salían a esa hora. También si el último martes por la mañana habían oído algo que les hubiera parecido sospechoso. Había un testigo que estuvo caminando por el vecindario 1 hora antes del hecho. Ella vio a un hombre que reconoció como ajeno al vecindario. Le pareció sospechoso porque apareció de la nada, estaba escondido detrás de los arbustos y de pronto apareció frente a ella. Los detectives se preguntan si ese sería el mismo hombre que vio Robert junto a la camioneta y que hizo gritar a Cristina. Realizan un retrato hablado basados en la descripción del testigo y lo muestran en los medios. La policía de Round Rock investigó cientos, si no miles de pistas basadas en ese retrato hablado, pero no obtuvieron nada. Los investigadores revisan los datos del caso. Faltan varias cosas de la casa, como joyas, un bolso que contenía una cartera y cheques. También hallaron una huella de zapato, una esposa y un trozo de piel perteneciente al esposo de la víctima. Esta fue la investigación más desafiante que realicé en mi carrera. Luego, una llamada inesperada. La policía obtiene un dato de alguien muy cercano al caso. I just would like to give y'all some information on something. There was 2 checks, and on them was a name
Robert and Christina Moore. El asesinato de Christina Moore rompe la tranquilidad de la ciudad de Round Rock, Texas. Round Rock, Texas, es conocida por ser una ciudad segura. Es una de las comunidades o ciudades más seguras para vivir en los Estados Unidos. Aquí no hay homicidios muy seguido. Quizás ocurra uno cada 5 o 6 años, incluso más. Estas cosas no suelen suceder. Es una ciudad residencial casi perfecta. Todo el vecindario obviamente quería que resolviéramos el crimen y querían que fuera rápido. 4 días después del asesinato, la oficina del sheriff del condado recibe un extraño llamado al 911 de un hombre desconocido. Lansing County Communications. Yes, I just would like to give y'all some information on something. Tuesday morning, probably around 8:30, and the store is right there at the corner of 35 and 79. Telephone in the push for coin slot. There was 2 checks, and on them was a name that I read in the newspaper last night, Robert and Christina Moore. La persona dijo que había encontrado cheques que pertenecían a Christina y a Robert Moore. Estaban doblados y puestos dentro de la ranura para monedas del teléfono público de la tienda de la esquina. Did you get the checks by any chance? No, ma'am, I left them there. Okay. What's your name? I'd rather not give that. Nadie se mantiene anónimo si encuentra evidencia de un homicidio. Eso era sospechoso. La oficina del sheriff le explicó que el caso pertenecía a la policía de Round Rock y se ofreció a transferir la llamada. Pero dijo, no, seré yo quien llame. El operador del 911 le avisa a la policía de Round Rock del llamado recibido, pero jamás vuelven a recibir otro llamado y tampoco encuentran los cheques en la cabina telefónica. Hicimos todo lo posible para averiguar dónde quedaba la tienda que mencionó, sin estar seguros de dónde buscarla. No había forma de saberlo. No pudimos hallar nada, ninguna evidencia de ese llamado. Mientras investigan el extraño llamado telefónico, no hay nada más que los detectives puedan hacer. Llegamos a un punto muerto. No podíamos hacer nada más. Continúan buscando evidencias del principal sospechoso, Robert Moore. Entonces miramos las finanzas. Quizás hallábamos un móvil allí. Pensamos que quizás tendría que ver con un romance y chequeamos las llamadas telefónicas, las computadoras, pero no encontramos nada. Los investigadores interrogan a los vecinos y amigos de los Moore en busca de pistas. Hablamos con muchos de los compañeros de Dell. También con muchos de los amigos de la iglesia a la que iban. Pero todos nos decían que tenían un gran matrimonio, que eran una gran pareja. Nos decían que eran perfectos. La pareja se conoció en la escuela y se casó en el año 2000. Habían comprado una casa hermosa en una ciudad muy linda y parecían ser muy felices. Eran una pareja joven, bien consolidada. Christina era más extrovertida que Robert. Él es una persona muy tranquila. Para los detectives, Robert era demasiado tranquilo. La reacción ante la muerte de su esposa era casi fuera de lo normal. Algunos testigos mencionaron que luego del homicidio, Robert estuvo rezando con un grupo de personas y que rezó por todas aquellas personas que fueran responsables de algún crimen. Eso era extraño. ¿Por qué diría algo así? ¿Por qué se comportaba así? ¿Por qué? Era inusual. Manejaba las cosas de forma extraña. No era una persona muy demostrativa. Era muy medido. Dos semanas después del homicidio, interrogan a Robert por segunda vez. Yo buscaba que reaccione. Esperaba algo de su parte. Los detectives le muestran una foto de la escena del crimen, que incluye el trozo de piel hallado por los forenses. El trozo de piel hallado en la mano de su esposa, que correspondía con su ADN. Lo primero que vio fue la mano ensangrentada. No vio el trozo de piel, no le prestó atención porque era muy pequeño. Se quitó las gafas y comenzó a llorar. Lo vi muy conmovido. Le piden a Robert que se concentre en el trozo de piel. Su comportamiento cambió. Decir que estaba feliz es demasiado, pero se lo veía entusiasmado, porque pensó que ya teníamos algo.
Le dije que esa piel era de él. Entonces se desanimó, porque había pensado, vaya, al fin evidencia física de la persona responsable de la muerte de mi esposa. Le pedí que me explicara cómo llegó la piel allí. Nos explicó que solía sentarse en el armario a quitarse los callos de los pies utilizando un cuchillo. Obviamente, cuando ella cayó al suelo y al tener sangre en sus manos, uno de esos trozos de piel se le pegó en la mano. Las reacciones de Robert ante la evidencia cambian la opinión de los detectives. Su coartada era coherente. Miembros de su grupo de estudio de la Biblia y compañeros de trabajo dieron cuenta de dónde estuvo la mañana del asesinato. Comencé a pensar que Robert Moore podría no ser el sospechoso. Siempre les dije a los detectives que pensaba que Robert era inocente. Creo que defendía a Robert más que él mismo. Robert Moore ya no es sospechoso. Él no era quien había ingresado allí para cortarle la garganta. Para los investigadores es una realidad dura de afrontar. Eliminado Robert Moore como sospechoso, el caso vuelve a estancarse. No teníamos pistas, no había nada. La policía enfrenta a una comunidad furiosa y atemorizada, además de contar con pocas pistas. Un extraño fue visto merodeando el vecindario. Un anónimo dijo haber hallado cheques de Cristina. Y un giro inesperado. Su esposo ya no es sospechoso. Había mucha presión por resolver este caso. Luego, la presión aumenta. Reciben nuevos datos del informante anónimo. Cuando Robert Moore es descartado como sospechoso por la muerte de su esposa, la investigación retrocede al punto de partida. Los familiares frustrados comienzan la búsqueda del asesino. Su familia ofreció una recompensa significativa de $50,000 por cualquier información que los condujera al asesino de Cristina Moore. Pero no sucede nada. No hay pistas, ni tampoco llamados. Los detectives frustrados arman una oficina para dedicarse al caso. Pensaron que necesitábamos un lugar en el que pudiéramos trabajar. Escribir cosas en las pizarras, comparar datos. Eso nos ayudaría a decidir cuáles serían los pasos que debíamos seguir. Durante meses, los investigadores analizan cada pista que tienen. Las joyas y el bolso robados de la casa, la huella del zapato, la esposa que dejó el asesino y las diferentes descripciones del extraño visto en el vecindario. Utilizábamos grillas, gráficos, fotos de la escena del crimen, bosquejos de la zona. También analizábamos los testimonios y cómo estaban relacionados unos con otros. Hablamos con mucha gente y obtuvimos mucha información, pero no llegábamos a nada. ¿Qué nos faltaba? ¿Con quién debíamos volver a hablar? Luego, 5 meses después de la muerte de Cristina, una mujer llamada Betty Johnson presenta una queja en la oficina del sheriff, al parecer ajena al caso. Si el caso era una bomba en la comunidad a punto de explotar, Betty Johnson habría sido el fuego que enciende la mecha y la hace explotar. Johnson le dice a la policía que su suegro, Michael Moore, había intentado violarla. A pesar de que lleva el mismo apellido que Cristina, Michael Moore no tenía ninguna relación con ella. Sin embargo, parece estar relacionado con el caso. Betty Johnson les dijo a los investigadores que Michael Moore tenía cheques pertenecientes a Cristina Moore. Es una revelación asombrosa. Johnson dijo que su suegra, Rebecca Moore, encontró cheques en su auto, luego de que su esposo, Michael Moore, lo había usado. Yo estaba limpiando el suelo de mi auto una mañana, cuando vi cheques doblados, y no eran míos. Los nombres que tenían eran Robert y Cristina Moore. Ella le preguntó a su esposo Michael de dónde había sacado los cheques. En ese momento dijo que había hallado los cheques en la cabina telefónica de una tienda de alimentos. Los detectives de inmediato lo conectan con el llamado anónimo. Le piden a Betty que escuche la grabación del llamado. Ni bien comenzó la conversación, ella dijo, ese es Michael. Los investigadores interrogan a Betty. Ella recordó que Michael Moore le había dado un anillo de bodas a su esposa. La descripción del anillo coincidía con el que le habían robado a Cristina luego de matarla.
El joyero me dijo que probablemente era robado o parte de un divorcio. Entonces, le dije que no lo quería y se lo devolví. Luego de eso, no volví a verlo. Finalmente, los detectives le preguntan a Betty qué auto conduce Michael. Betty dijo que Michael había estado utilizando una camioneta roja. La misma que Robert Moore mencionó que había visto en la zona de su residencia aquella mañana. Debíamos hablar con Michael Moore. Debíamos averiguar a dónde estaba y quién estaba con él. Lo primero que hicimos fue revisar los datos. ¿Quién es él? ¿Qué se sabe de él? Para los investigadores es un gran paso. Deben moverse rápido, pero con cautela. Hacía 10 años que no teníamos un homicidio. Y de pronto teníamos a una familia pidiéndonos respuestas y justicia por un ser querido. Estábamos enfocados en el homicidio. Nos dedicábamos a eso tiempo completo, día tras día, para resolver este caso. La comunidad no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Teníamos mucha presión. Fue el caso más difícil que investigué. Cuando los investigadores revisan los antecedentes de Michael Moore, descubren que tiene un extenso historial delictivo. Michael Moore entraba y salía de la prisión desde su adolescencia. En el momento del crimen estaba bajo libertad condicional. Recientemente había salido de la cárcel estatal, luego de estar preso durante 3 meses por cargos de robo. Se dedicaba al robo. Estaba siendo monitoreado. Tenía una tobillera electrónica desde hacía un mes. Él no estaba trabajando. No tenía ninguna profesión, ningún oficio. La mayor parte del día se dedicaba a robar. 6 meses después del asesinato, Michael Moore se presenta en la estación de policía voluntariamente. Cuando le preguntan por los cheques de Cristina, dice que los encontró en un teléfono público mientras llamaba a su esposa. What were the names on those checks? Well, what made you call Williamson County and report those checks? Well, it was a newspaper saying something happened in this county. Durante el interrogatorio, la memoria de Moore mejora. I remember the names on the check, and that's the only reason I called. What were they? I don't remember now. They did have my last name, though, so that was the weird part about it. Los investigadores desconfían, pero Moore insiste en que dice la verdad. I want you to tell us I didn't do anything wrong. Deben buscar la forma de acorralar a Michael Moore en sus mentiras. Y saben a quién pedirle ayuda. A pesar de sus negativas, los investigadores están convencidos de que Michael Moore está involucrado en el crimen de Cristina Moore. Deben prepararse bien para el interrogatorio formal. Cuantas más discrepancias, cuantas más mentiras nos decía, el caso se ponía más interesante. Este era un caso circunstancial. No teníamos evidencias físicas. Los detectives tienen un plan. Mientras un equipo interroga a Michael, otro grupo corrobora sus dichos con la esposa. Nos enviamos mensajes porque quería saber más sobre el día en que ella halló los cheques. Inicialmente él le dijo que los había arrojado en una gasolinera o algo así. Y en la entrevista con el detective Smith dijo que los había arrojado en un bote de basura de su vecindario. Okay, in the dumpster out front or in the big dumpster? Big dumpster. Okay. Su esposa en verdad colaboró mucho con nosotros y nos ayudó a descubrir los detalles que lo conectaban con este caso. Rebecca Moore finalmente revela que su esposo guarda un par de esposas en el armario. Son iguales a las que hallaron en la muñeca de la víctima. Pero Michael Moore les cuenta una historia diferente a los detectives. What about handcuffs or restraints, anything like that? Never had anything like that? No. Okay. What about toy ones, anything like that? Maybe when I was a kid. También les dice que el anillo de bodas que le dio a Rebecca se lo compró a un peón por $140. What kind of rings were they? They were fake. That's about all I know. What'd you do with them? Probably at the house somewhere at home. I don't remember what I did. I wasn't past the point of finding out they were fake, so. How did you find out they were fake? Well, I'm not even sure. I was just told they were fake.
Durante la entrevista con él, obtuvimos muchas pistas de que no decía la verdad. Negó cualquier vinculación con el asesinato de Cristina y negó haber estado allí. I want you to tell us I didn't do anything wrong. I mean, there's nothing bad I can tell you. I mean, I can't tell you I know something if I don't. I can't tell you I saw something if I didn't. I can't, I don't know. Moore contó vagamente dónde estuvo en las horas cercanas al homicidio. Su esposa dijo que no estuvo con ella. Supuse que estaba en la casa de su madre. No sabía dónde estaba. No estuvo en casa. La coartada de Moore no es firme. Su relato es inconsistente. Para los detectives todo está claro. Hacia el fin del interrogatorio pensábamos que estaba involucrado en el asesinato de Cristina Moore. La policía no tenía evidencias para apresar a Moore, pero logran una orden de arresto por violación de la libertad condicional. Le pedimos a la Junta que emitiera una orden, y así pudimos arrestarlo en la cárcel del condado. Sabíamos que la comunidad estaría a salvo y además eso nos daba tiempo para investigarlo sin ningún riesgo de alterar a la gente. Una vez que Moore es arrestado, la policía le muestra su foto a la vecina que había visto a un extraño cerca del vecindario. Ella identificó a Michael Moore como la persona que había visto caminando la mañana en que Cristina fue asesinada. Pensamos que Michael Moore era el asesino de Cristina. La policía obtiene una orden para allanar la casa rodante de Moore, cerca de Florence, Texas. Los investigadores encuentran fotos perturbadoras. Descubrimos que perseguía a las mujeres. Les tomaba fotografías sin que ellas lo advirtieran. Solía salir con su auto y fotografiar a las mujeres de espaldas, mientras subían o bajaban de sus vehículos en las piscinas y cosas así. Pero no hay nada que conecte a Moore con el homicidio. Revisamos su casa 2 veces y no hallamos nada que nos ayudara a conectarlo con el homicidio. Luego, mientras los detectives regresan a su oficina, reciben una pista. Un día en una reunión, el detective Combs apoyó los pies sobre el escritorio, algo habitual en el detective Combs, y alguien notó el dibujo en la suela de su zapato. No teníamos esa muestra de botas, sabíamos que no las había usado en la escena del crimen. El dibujo coincide con la huella hallada en la escena del crimen. Las botas fueron fabricadas por una empresa llamada Ariat. Contactamos a Rebecca para saber si Michael tenía un par de botas marca Ariat y nos dijo que su hijo mayor, Randall, le había vendido un par de botas Ariat a Michael porque a él le quedaban chicas. Pero no las encontramos. No estaban en su casa, nadie sabía de ellas. No era algo que probara que él estuvo en la escena, pero era un dato importante. Los detectives presentan su caso ante el fiscal de distrito. Michael Moore fue quien hizo la llamada anónima. Tenía los cheques de Cristina y sus anillos de matrimonio. Moore conduce una camioneta roja y tiene antecedentes criminales. También tiene un par de esposas y botas marca Ariat. Los testigos del vecindario lo identificaron en una rueda de reconocimiento fotográfica. La policía venía a nuestra oficina y nos decía, miren, estas son todas las pistas que tenemos, no tenemos su confesión aún. ¿Qué opinan de acusarlo públicamente? Y durante meses y meses, lamentablemente debí decirles que no, que aún no, que no era el momento, que buscaran más pruebas. Entonces sucede algo inesperado. La esposa de Moore descubre algo impactante en su dormitorio. Moví la ropa para ordenarla y vi que había un hueco en la pared. Él había hecho ese hueco como escondite entre el exterior y el interior de la pared. Y allí almacenaba cosas. Un día estaba trabajando en el jardín con uno de mis familiares y le di un utensilio para que raspara el fondo del hueco. Entonces, mi familiar sacó de allí 2 aretes. Los aretes no eran iguales. Parecían ser alhajas económicas de uso diario. Cuando los vi por primera vez, pensé que no estaban relacionados con el caso y que se los habría robado otro ladrón o que pertenecían a una niña, porque no podía imaginar a Cristina usando esa clase de aretes. Le pedí a Robert que los mirara para saber si los reconocía, pero me dijo que él nunca los había visto. Pero unos días después, Robert descubre algo imprevisto.
Él estaba mirando su álbum de casamiento y en las fotos vio los aretes que usó Cristina cuando se casaron. Eran aretes no muy costosos, pero hacían juego con las tiras del vestido. Una vez que conectamos los aretes con Christina Moore, no tuvimos más dudas de que era el responsable del homicidio. Esa pequeña evidencia circunstancial era lo que necesitábamos. Entonces, la oficina del fiscal de distrito decidió acusarlo. Y eso nos alivió mucho. Antes de que el fiscal acuse a Moore por el crimen, él decide hablar. Me llamó desde la cárcel para preguntarme qué clase de trato podría hacer. Le dije, Michael, yo no hago ninguna clase de tratos. Harás lo que debes hacer y me contarás qué sucedió. Iré con gusto a hablar contigo. Moore accedió a encontrarse con los detectives en la cárcel. Incluso se atrevió a burlarse diciendo que alguien le había contado lo que sucedió en la escena del crimen. ¿Es posible que haya más involucrados en el caso? $14 después de la muerte de Cristina, Michael Moore es acusado de crimen capital por robo agravado, secuestro y asesinato preterintencional. Este crimen ocurrió durante un robo, lo cual se considera un asesinato preterintencional. Hay personas muy malvadas, con mucha maldad, determinadas a lastimar a otros, y hay que tener mucho cuidado con ellas. Y Michael Moore era de esa clase. Luego, días después de la condena, Moore llama a un reportero de la televisión local y admite haber estado en la escena del crimen, pero niega haberla matado. Dio a entender que él era un simple observador. Well, they said that the phone call made in September places me either there or with Emmett Knowledge. Their deal is that the only way I could know something is if I was there. Were you the watchout? I'm not gonna comment on anything like that right now. Moore se cree muy listo, pero se está incriminando al admitir que estuvo presente cuando asesinaron a Cristina. Teníamos evidencia que demostraba que Moore estuvo en la escena cuando Cristina fue asesinada. Y salió de la boca del propio Moore. How do you see this playing out for you? I think eventually it'll turn out all right. I can never see them actually get a conviction on Christina Moore. Los fiscales preparan el caso y creen que Michael actuó solo en el crimen de Cristina. Finalmente, 2 años después del brutal asesinato de Christina Moore, comienza el juicio a Michael. Estábamos muy interesados en este caso porque era algo fuera de lo común. El hecho de que el esposo fuera el primer sospechoso y luego un desconocido con el mismo apellido y ajeno a la familia resultara ser el responsable, hacía que pareciera una gran novela policial. Conociendo el gran esfuerzo realizado por los investigadores para resolver este caso, la presión era aún mayor que en cualquier otro. Y además este caso era por un crimen capital. Los fiscales presentan el caso como un robo que terminó en homicidio. Creíamos que él había visto a Robert Moore y a la madre de Cristina dejar la casa. Y luego de ver que 2 personas adultas se habían ido, se acercó a la casa, llamó a la puerta y Cristina le abrió. Quizá ella pensó que era su madre. Eso explicaría por qué no había entradas forzadas. Los investigadores piensan que la víctima fue elegida al azar. Fue una coincidencia que ambos tuvieran el mismo apellido y que Christina Moore abriera la puerta a la persona equivocada. Pero mientras que la elección de la víctima fue al azar, el crimen fue premeditado. Él tenía un par de esposas y un instrumento cortante, así que estaba preparado por si algo se salía de control. Y así fue. Salió mal. Los fiscales abren el juicio con imágenes impactantes. En los alegatos de apertura, los fiscales mostraron fotos de la boda de Cristina. Se veía hermosa. Y de inmediato, cambiaron las imágenes tan rápido que nadie tuvo tiempo de mirar hacia otro lado. Mostraron
una foto de Cristina en el armario con una esposa en su muñeca y su garganta cortada. La contraposición fue muy fuerte. Pienso que la evidencia más significativa que lo conectaba directamente con Christina Moore eran los aretes que ella usó el día de su boda. De todas las joyas robadas, eran las únicas joyas identificables. Creo que lo que nos ayudó a encontrar ese arete en su casa cuando ya se había deshecho de las demás joyas fue el destino. Los fiscales presentan las pruebas cuidadosamente, una a una. Una evidencia crucial en el juicio a Michael Moore fue la llamada anónima desde un teléfono público diciendo que había hallado cheques a nombre de Christina Moore en la ranura para las monedas. El motivo por el cual Moore realizó esa extraña llamada que lo comprometería es cuestionado. Luego, su nuera identificó su voz como la de quien había realizado esa llamada telefónica. Además estaba su camioneta roja, justamente la misma que vieron en el vecindario. Y tenía un par de botas marca Ariat. Moore habló de más cuando estuvo preso. A pesar de que nunca confesó ante los detectives, le contó todo a su compañero de celda. El testimonio del compañero de Moore es aterrador. Moore le confesó que su intención era robarle a Christina Moore. Pero que durante el robo, en el intento de que ella le diera lo que quería, se descontroló. Él la obligaba a que le diera la información de sus tarjetas de crédito, sus claves personales, y ella lo hizo enfurecer. Y entonces le cortó la garganta. La defensa argumentó que no había evidencia física que conectara a Moore con el crimen. La defensa adujo que no teníamos evidencia física directa, huellas digitales ni pruebas de ADN. La defensa resaltaba el hecho de que no hubiera pruebas de ADN en la escena de un crimen tan brutal como este. Ciertas cosas simplemente no pueden ser desacreditadas, como el hecho de que Michael Moore tenía en su poder joyas de Christina. Betty Johnson, una testigo confiable, dijo que su ex suegro tenía cheques a nombre de Christina. Y la defensa podía decir muy poco sobre esto. Michael Moore no testifica. Después de 4 semanas, el caso llega al jurado. El jurado por el caso de Michael Moore deliberó durante 17 horas. Fue mucho tiempo. Nos preocupaba el hecho de no tener evidencia física y nos preguntábamos si lo encontrarían inocente. Finalmente, el veredicto conmueve a todos en la sala. El jurado lo halló inocente en el cargo de crimen capital. Es la primera vez en la historia del condado que un jurado encuentra inocente a una persona acusada de crimen capital. Fue algo muy desalentador, no puedo negarlo. Si alguien se merece la pena de muerte en el condado de Williamson, ese es Michael Moore. La decisión del jurado se debió a una duda razonable. La duda de si él ingresó en la casa con intenciones de matarla en el transcurso del robo o secuestro. Pero Michael Moore es hallado culpable del resto de los cargos. Luego dijeron culpable, culpable, culpable. Eso nos alegró porque tuvimos mucha presión y nuestro trabajo no hubiera servido si él no hubiera sido condenado. Moore no muestra ninguna emoción ni reacción ante el veredicto. No demostró desilusión, alivio, nada. Fue muy extraño. Todas las emociones se vieron de parte de los familiares de Christina. Se veían aliviados de que hubiéramos atrapado al responsable y de que sería encarcelado, de que pagaría por lo que hizo. Para la madre de Christina, el veredicto fue un alivio, también en otro sentido. Si el jurado hubiera decidido darle pena de muerte, habría significado años de dolorosas apelaciones. No dejo de pensar en Gracie y en lo que le pasó. Y pienso que no me hubiera gustado pasar por interminables apelaciones. Por eso me sentí muy aliviada cuando escuché el veredicto. La corte retoma el caso 3 días después del veredicto y se produce una asombrosa cadena de eventos. Michael Moore cambió su apelación de inocente a culpable. Fue parte de un trato que acordó con los fiscales, que le permitió obtener 4 cadenas perpetuas, las cuales le permitirán la libertad condicional después de 30 años. Luego del trato, Moore acordó darles a los investigadores el resto de las joyas robadas.
Creo que solo quería un día para fumar un cigarro y tener gente prestándole atención. Fuimos con 5 o 6 autos en procesión hasta un lugar del condado. El primer lugar al que nos llevó fue a una zona casi descampada, con pocas casas. Allí identificó un cactus donde había tirado los anillos de matrimonio. Los detectives cavaron cerca del cactus y hallaron los anillos y se los devolvieron a Robert Moore. Creo que él se los dará a Gracie algún día. Luego, Moore conduce al grupo a otro lugar donde les dice que había enterrado el resto de las joyas. Excavan, pero no hallan nada. Los detectives regresan al lugar al día siguiente. Junto a otros detectives regresamos al lugar. No al lugar exacto que nos había indicado, sino a unos 150 metros de esa zona. Pudimos recuperar las joyas que estaban en una botella de plástico, enterrada a 20 centímetros bajo tierra. Los objetos que no entraron en la botella los había dejado en el fondo del hoyo que había cavado. Entre los relojes y anillos hay algo especial. El arete que hacía juego estaba enterrado allí, dentro de una botella bajo tierra. Fue un momento muy emotivo. Fue un día feliz. Sabíamos sin dudas que era el hombre indicado. Todo cuadraba. Las incógnitas se resolvieron. Como parte del trato, Michael Moore renunció a su derecho de apelar la sentencia. Se tomaron los recaudos para asegurarse de que esté tras las rejas y cumpla su condena. Ya tenemos preparado un paquete que estará disponible para quien tome el caso dentro de 30 años. Contiene un resumen completo acerca de quién es Michael Moore y de por qué está en prisión. Y por qué jamás debe salir de ese lugar. Para sorpresa de la madre de Christina, la recompensa de $50,000 no fue reclamada por la testigo clave del caso, Betty Johnson. Nunca pidió el dinero. Yo le escribí una carta en la que le decía lo mucho que significó todo lo que hizo. Creo que ella actuó por hacer el bien y no por el dinero.